Buenas noches, Joaquina. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo estás? noches. Buenas noches. Acá estamos. Esperamos un minutito más a ver si se suma algún compañero. Sí, dale. Buenas noches, Marcos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya que somos casi la mayoría, casi la mayoría no, estamos la mayoría, vamos a empezar con la clase, capaz que después, más tarde, se suma Rocío. La idea de hoy es terminar ya con la unidad 3, me quedaba comentarles un poco sobre el tema de motivación y quizás hacia el final de la clase les hable un poco sobre lo que es el liderazgo dentro de las empresas. Y la idea de la clase de hoy es explicar un poco las teorías, no vamos a hablar de un caso en concreto, sino que mi idea es que ustedes se vayan con algunas teorías que se desarrollan acerca de cómo se motiva al personal dentro de las empresas, cuáles son las herramientas que se toman para decidir esos instrumentos que se aplican bien para desarrollar y diseñar procesos motivacionales. Bien, como dije en la primera clase, desde que empezamos este módulo 3, lo más difícil de gestionar son las personas dentro de la empresa, porque tienen todos, como somos todos individuos, tenemos características distintas. La empresa tiene que ajustar los comportamientos individuales a el comportamiento organizacional y tratar de enfocar la conducta de cada uno de los individuos a los objetivos que la empresa quiere conseguir, ¿no? No lo que quiere conseguir cada uno en términos particulares. Pero, independientemente de eso, que para eso vimos los otros instrumentos, es decir, acotamos ese comportamiento
que tienen todos los sujetos a través de una estructura que le da y le indica a cada una de las personas qué es lo que tiene que hacer dentro de la empresa, cuál es su posición, ¿sí? De quién tiene que obedecer una orden, qué es lo que tiene que decidir, cuáles son sus tareas, si las mismas son rutinarias, si sus decisiones tienen otro tipo de trascendencia en la vida de la empresa, independientemente de eso que se consigue a través de la estructura, como ya vimos, y de de una correcta integración del personal, es decir, yo ya también puedo minimizar ese comportamiento o esa diversidad que voy a encontrar en el comportamiento, trayendo a la organización las personas que sean lo más adecuadas posibles con lo que quiero conseguir de esa persona. También existen otros instrumentos, nosotros no vamos a analizar, si ustedes algún día, el día de mañana, profundizan lo que tiene que ver con la gestión de los recursos humanos, van a ver que hay mucho más tela para cortar sobre el tema, se habla del aprendizaje, de cómo se piensa la capacitación del personal, de cómo se diseñan y se planifican las remuneraciones a futuro de todo el personal, pero bueno, tenemos un tiempo que está acotado, hay que abordar otros temas, así que nosotros vamos a hablar de estos 3 grandes temas, que es la estructura que ya vimos, el proceso de selección de personal, y hoy que vamos a hablar un poco de lo que son los procesos de motivación y un poquitito, muy poquitito, de lo que implica ser un líder dentro de una empresa. ¿Qué es lo que quiere conseguir un administrador dentro de la empresa de su personal? La gran pregunta. Sí, quiere ajustar el comportamiento, pero en realidad todas las empresas lo que quieren de sus trabajadores es lo mismo, que trabajen cada vez más y que cada vez trabajen mejor, ¿sí? Y de obtener ese resultado va a depender un éxito o un fracaso de la empresa, porque en realidad los que llevan a cabo todas las tareas son en conjunto todo el personal. ¿Bien? ¿Qué es motivar al personal? La palabra motivación significa desde lo etimológico algo que causa movimiento, ¿sí? Algo que estimula el movimiento, y en realidad la motivación es eso para los recursos humanos, es poder generar a través de un conjunto de acciones un efecto determinado en mi personal. Hay muchas teorías que se desarrollan acerca de la motivación. Yo voy a mencionar algunas nada más, porque hay, de hecho, ustedes tienen, por ejemplo, un apunte que está subido en el campus de la facultad, que es sobre el libro de Robbins, que habla sobre qué es la motivación. Incluso ese autor habla sobre las teorías clásicas y las teorías contemporáneas de la motivación, pero son muchas. Hace un desarrollo acerca de las ventajas y las desventajas, o las críticas que se le hacen a todas las teorías, porque esto no es una matemática, pero sí hay características comunes que comparten todas las teorías de la motivación, que es básicamente esto que les voy a decir. Casi todas las teorías relacionadas a los procesos motivacionales se asientan en procesos psicológicos, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de la motivación desde un proceso psicológico de cada uno de los individuos, y son desencadenados por una necesidad insatisfecha de las personas, ¿sí? Que tienen que, justamente, esa necesidad no radica siempre en algo psicológico, sino que puede radicar en una necesidad física, en una necesidad social, en una necesidad económica o en una necesidad también psicológica. Y las acciones que realizan las personas, de lo que hacen la base de todas las teorías, están orientadas justamente a la satisfacción de esas necesidades. Las personas van a realizar un esfuerzo por satisfacer esa necesidad, pero un esfuerzo cuya recompensa, ¿sí?, tiene que ser considerada como válida por todas las personas, ¿sí? Y además estamos hablando que siempre las teorías de la motivación van a estar relacionadas y van a poner el foco en el esfuerzo que una persona realiza,
que tiene que estar canalizado por la empresa. No tiene sentido que un trabajador realice un esfuerzo creyendo que va a obtener un determinado resultado, ¿bien? Y que eso a la empresa no le sirva. Siempre estamos hablando de un esfuerzo que la empresa tiene que poder aprovechar para sacar un beneficio del esfuerzo de esa persona. Van a encontrarse, no digo con la lectura que tienen para mi materia, pero si el día de mañana quieren ampliar el contenido, van a encontrarse que hay muchas teorías, como les decía, sobre la motivación. A la administración científica, que son las teorías más clásicas, hacían hincapié sobre una motivación que estaba basada únicamente en aspectos económicos, ¿sí? Es decir, que a través de estímulos vinculados con la remuneración, las empresas pretendían mejores rendimientos por parte de su personal. En cambio, hay teorías sociológicas que sostienen que esto no es así, ¿sí? Que la motivación o la estimulación que necesita el personal dentro de la empresa tiene que ver con relaciones humanas, ¿sí? Que nada guardan vinculación con lo económico, digo, como dos extremos distintos. Por supuesto que ninguna de las posturas en un sentido puro es totalmente correcta. No podemos aislar ni lo económico de lo social, ni viceversa. Bien, hay algunas teorías motivacionales que hablan de la motivación desde un aspecto positivo, haciendo hincapié siempre en las recompensas que puede recibir el personal, y hay otras teorías de la motivación que hablan de aspectos negativos, es decir, de estimulación que se puede dar al personal a través de la amenaza de recibir ante incumplimientos determinadas sanciones. Nosotros vamos a ver las teorías no enrolándolas en ninguna de estas categorías, sino que vamos a ver a los autores, que son los autores más clásicos, ¿sí?, de las teorías de la motivación. ¿Por qué es importante motivar al personal? Porque es algo que es bastante estudiado por lo que es la administración de los recursos humanos. Las empresas, las grandes empresas sobre todo, se preocupan por esta clase de estímulos a sus empleados. ¿Y por qué es importante? Porque estamos en un mundo cada vez más competitivo, donde las empresas tienen que desarrollar ventajas competitivas y necesitan obtener mayor productividad de sus empleados. ¿Qué es lo que quieren evitar las empresas? Básicamente lo que una empresa va a querer evitar es que no se genere la situación contraria, es decir, ¿puedo yo tener un plantel no motivado? Sí, por supuesto, lo que tengo que intentar es no tener desmotivación, que es la contracara de lo que vamos a trabajar hoy. Las desmotivaciones van a traer, por supuesto, ausentismos, faltas de puntualidad, fricciones en el ambiente laboral, errores en el trabajo, muchos defectos en lo que es el rendimiento del personal, y puede darse por muchas causas distintas. Puede darse por causas internas a cada una de las personas, como por ejemplo, qué sé yo, que sientan que les falta capacitación para realizar la tarea, que no tienen las indicaciones adecuadas por parte de sus superiores, se sienten inseguros en el desarrollo de su trabajo, tienen una baja autoestima. Muchas veces eso a través de un estímulo por parte de la empresa, es decir, por la aplicación de un instrumento motivacional, no lo podemos subsanar porque es algo muy propio del individuo, pero sí lo que se van a intentar es disipar aquellas circunstancias o contextos que se den dentro de la empresa que puedan ser desmotivacionales, que tienen que ver con justamente factores externos. Por ejemplo, que no se generen situaciones de inequidad entre los empleados, que nuestros empleados no sientan que faltan recompensas a sus logros o a sus méritos, y todos esos son factores externos, que es lo que justamente las empresas deberían trabajar para que no existan estas situaciones y por lo menos mejorar el ambiente laboral y, por supuesto, lo que tienen las empresas más competitivas, que es que sus empleados son altamente productivos. Bien, vamos a definir motivación.
para lo que son los recursos humanos utilizando la definición de Robbins, que es la motivación, no como lo que dije recién, motivación es lo que causa movimiento, eso es una definición de diccionario. Pero para los recursos humanos, ¿sí?, la motivación es un proceso que se va a encargar justamente de unir los siguientes conceptos: necesidad con un estímulo para generar una determinada acción que vaya en armonía con los objetivos estratégicos que tenga la empresa, pero que también el personal pueda sentir que ese esfuerzo y esa recompensa pudo satisfacer una meta individual. Es decir, que de alguna manera lo que vamos a tratar con un sistema de motivaciones es de que justamente el empleado se sienta parte, sienta un compromiso con la organización y el logro, bien, de un objetivo por parte de todos, como un grupo, también de alguna manera lo sienta como un logro propio o además pueda conseguir un logro individual. Todos los procesos motivacionales son cíclicos, van a partir de una necesidad, esto es lo que van a estudiar, si se estudian los procesos, cualquier teoría motivacional, parten de una necesidad. Se genera siempre una tensión después de esta necesidad que va a impulsar a la persona a realizar un determinado acto. Ese acto va a tener un resultado y el resultado va a satisfacer la necesidad. Y eso va a volver a empezar. No es que la empresa se puede quedar, bueno, diseño un proceso de motivación para conseguir un determinado resultado, porque veo que mis empleados tienen determinadas necesidades, vamos a generar algo para que ellos puedan sentirse parte, puedan lograr satisfacer esa necesidad. Una vez que esa necesidad esté satisfecha, va a surgir otra en el futuro. Así que es un proceso que es constante. Todo el tiempo las empresas van a tener que estar trabajando sobre lo motivacional, ¿sí? Y el objetivo de todo proceso motivacional es conseguir mantener y modificar comportamientos y mejorar rendimientos. No hay otro objetivo por el cual la empresa no lo hace por caridad, bien por empatía hacia sus empleados, sino que en definitiva lo que quiere lograr con el proceso es obtener un beneficio para sí como organización. ¿Bien? ¿De qué vienen las teorías motivacionales? Las teorías motivacionales surgen más o menos a mediados del siglo XX. Las tres que vamos a ver nosotros, que son la teoría de la pirámide de Maslow, la teoría de la higiene y la motivación de Herzberg, que les voy a explicar, y la motivación y la teoría de las expectativas, de Brown, son tres psicólogos, ¿sí?, dos estadounidenses y el último es un psicólogo canadiense, que trataron de explicar cómo es el funcionamiento y la relación entre el estímulo y la necesidad que hacen que justamente nosotros podamos obtener lo mejor de nuestro personal. Bien, la primera, quizás la más renombrada, y aunque son todas las tres, son teorías clásicas, ¿sí? Pero a pesar de que son teorías clásicas, que son bastante cuestionadas por sociólogos y por psicólogos que han escrito en tiempos más cercanos, se siguen estudiando porque son la base de otras teorías, ¿sí? Y el análisis que realizan sobre justamente la relación estímulo, necesidad y resultado están bastante acercadas a lo que la empresa puede llevar a cabo, ¿sí?, tanto una pequeña empresa como una gran empresa, ¿sí? Por supuesto que después se diseñan procesos motivacionales que tienen que ver con las características propias de la organización en el contexto puntual en el cual se estén desarrollando las actividades. No va a ser lo mismo una teoría motivacional que una empresa puede implementar en Argentina que las teorías motivacionales, que los procesos motivacionales que desarrolle o lleve adelante una empresa en Europa, en un país del primer mundo,
con otro tipo de realidades para sus empleados. Empecemos entonces les empiezo a explicar cómo es la teoría de Maslow. ¿Qué dice Maslow sobre las necesidades? Según Maslow, ¿sí?, cualquier persona, y no solamente él lo hizo enfocado a la motivación en el marco de una empresa, sino que muchas veces la teoría de Maslow también se utiliza para analizar los mercados consumidores o el comportamiento del cliente al momento de realizar una compra o de la selección de un producto o de un servicio, pero bueno, en este momento lo estamos viendo relacionado con la planta de personal. Para Maslow, una persona, ¿sí?, se esfuerza por realizar una acción para satisfacer una necesidad siempre en función de las necesidades que ya tiene satisfechas y en miras de satisfacer nuevas necesidades. Porque para el autor existen necesidades de distinto orden. Por eso se llama la pirámide de Maslow. Él dice que no todas las necesidades que tiene una persona tienen la misma jerarquía, ¿sí? Hay necesidades de rango inferior y necesidades de rango superior, y que hasta tanto una persona no tenga satisfechas las necesidades de rango inferior, no va a sentirse estimulada o motivada para satisfacer otras necesidades, ¿sí? ¿Cuáles son las necesidades de rango inferior para este autor? Para este autor las necesidades de rango inferior son dos, no en el mismo nivel jerárquico, sino que una es más básica que la otra. Las necesidades fisiológicas son aquellas que están en la base de la pirámide de Maslow, que son todas aquellas necesidades que el hombre necesita cubrir para sobrevivir. Son las elementales, relacionadas con la alimentación, la vestimenta, el resguardo, ¿sí?, la vivienda. Hasta que una persona no tenga satisfechas las necesidades fisiológicas, no va a intentar ni va a hacer nada por satisfacer las necesidades que están en un segundo rango, que sigue siendo de rango inferior, pero son un poquito más que las fisiológicas, que son las necesidades de seguridad. ¿Cuáles son las necesidades de seguridad? Son todas aquellas relacionadas con, por ejemplo, sentirse que uno tiene una determinada estabilidad laboral, ¿sí?, la seguridad física también, la protección de los bienes de la persona, es decir, los bienes que va adquiriendo a lo largo de la vida y que esos bienes los puede proteger. Tanto las necesidades fisiológicas como las de seguridad son las elementales para cualquier ser humano, según este autor. Recién ahí una persona va a poder satisfacer, va a sentirse motivado para satisfacer otras necesidades. Las otras necesidades son las de rango superior. Y él también las ordena en jerarquía, diciendo que en principio las de rango superior son la social, que sería la tercera escala. Las necesidades de rango social son aquellas que están vinculadas con el afecto, con el sentimiento de pertenencia a un grupo social, con poder tener relaciones de amistad u otro tipo de vínculos con los que nos rodean. Después están las de estima, las necesidades de estima, que tienen que ver con el reconocimiento de los otros, tener una determinada autoestima, ser autónomos, tener libertad de decisión sobre determinados aspectos de nuestra vida. Y el último y la última necesidad en la cual culmina esta pirámide de Maslow son las necesidades que él llama de autorrealización, que él dice que son las propias de los profesionales, son aquellas relacionadas con la carrera profesional, los logros, y donde una persona, a partir de llegar a este nivel de necesidad, va a poder desarrollar todo su potencial, bien, en lo que realice como trabajo, profesión o lo que fuere, ¿sí? ¿Para qué sirve la teoría de la pirámide de Maslow? Maslow lo que dice es, si un directivo tiene que tomar una decisión acerca de qué estímulo debe
bien, implementar en su planta de personal para poder encontrar un mejor rendimiento de sus trabajadores, lo que tiene que poner en funcionamiento es el análisis de qué necesidades insatisfechas tienen sus trabajadores para poder, bien, cuáles satisfechas y cuáles insatisfechas, para poder implementar el instrumento correcto. De ningún sentido tiene, por ejemplo, poner como estímulo a un trabajador, ¿sí?, que tiene un bajo salario, que tiene todavía no puede mantener a su familia, no se puede comprar el auto, todavía no se pudo comprar la casa, ¿sí?, que su recompensa por su esfuerzo sea, por ejemplo, ser nombrado, no sé, por poner un ejemplo, el empleado del mes. Eso no es una recompensa atractiva para ese trabajador. Probablemente para ese tipo de trabajadores las recompensas económicas sean más atractivas que a otras que tengan que ver con logros o reconocimientos que para él no cubren ninguna necesidad porque todavía no tiene satisfechas necesidades inferiores, ¿sí? ¿Qué se le critica a Maslow? A Maslow se le critica que es muy difícil, sobre todo en las grandes empresas, poder conocer bien cada una de las necesidades de mis empleados y poder implementar estímulos específicos para estos trabajadores. Van a ver de todas formas que en el apunte tienen otras críticas que se le hace, pero es muy difícil gestionar, sobre todo en empresas grandes, implementar estos sistemas, porque no voy a poder pensar en cada caso en particular, bueno, ¿cómo voy a estimular a este trabajador? Sino que las empresas tratan de implementar políticas que sean más generales para toda la planta de personal, o por lo menos para, aunque sea al rango, ¿sí?, de los trabajadores operativos, estímulos para todo ese tipo de personal, para los tácticos otros, entonces tiene que haber necesidades que sean compartidas. Esa es la teoría de la motivación de la pirámide de Maslow, pero la van a escuchar mucho porque se utiliza mucho en lo que tiene que ver con la administración en cuanto a la clasificación de las necesidades. Por otro lado, hay otra teoría de la motivación, que es la teoría de Herzberg, que también se llama la teoría de los dos factores, o la teoría de la higiene y la motivación, la pueden encontrar de las tres maneras distintas. Herzberg, como les dije, era un psicólogo estadounidense, y lo que realizaron fue un estudio en una planta metalúrgica en los Estados Unidos, donde lo que hicieron fue hacer encuestas a distintos empleados, operarios y de distinto rango dentro de la empresa, para poder determinar qué los motivaba, qué los hacía sentir satisfechos en el trabajo y qué los hacía sentir insatisfechos. Entonces Herzberg, si bien también utiliza la idea de la necesidad con la unión de este concepto de que yo me tengo que sentir recompensado, o la respuesta de la empresa tiene que cubrir alguna necesidad del trabajador, para él no existen necesidades ordenadas en forma jerárquica, sino que lo que dice es que existen factores distintos que no hay que confundir, ¿sí? Por un lado están los factores de la higiene y por otro lado están los factores motivacionales, que son cosas distintas. Para él los factores de la higiene son todos aquellos políticas que puede implementar la empresa, bien, que van a hacer que sus trabajadores se sientan conformes con el trabajo, pero conformes nada más. No van a hacer un esfuerzo por trabajar mejor, pero se van a mantener en el trabajo, van a tener una determinada respuesta con respecto a la empresa, pero lo único que voy a conseguir es que se mantenga la planta de personal, porque lo que está es satisfecho ese trabajador, pero no está motivado. ¿Qué es una medida de higiene para Herzberg? Para Herzberg, una medida de higiene es aquella que está vinculada sobre todo con factores extrínsecos, ¿sí?,
ajenos al trabajador, que son, por ejemplo, cómo es la infraestructura, el lugar de trabajo, ¿sí? Que sea agradable, que el trabajador tenga, por ejemplo, en esos trabajos que hay jornadas de 8 horas corridas, que el trabajador pueda tener un espacio donde pueda almorzar, que ese lugar sea un lugar agradable, que tenga todas las instalaciones acordes, que tenga sus herramientas de trabajo. Son todas las condiciones laborales que hagan lo más óptimo posible la satisfacción de ese trabajador, que se sienta sí, cómodo con su trabajo. También que se satisfagan sus necesidades económicas, que haya una buena remuneración, que se sienta seguro en el trabajo, pero este autor lo que sostiene es que lo único que vamos a conseguir implementando este tipo de medidas es que los trabajadores se sientan conformes, ¿sí? Ahora, si lo que nosotros queremos es obtener un mayor rendimiento por parte del personal, es decir, que ellos se esfuercen por obtener una mayor productividad, no tenemos que implementar este tipo de medidas. Lo que tenemos que hacer es ir hacia medidas que están más atadas a condiciones intrínsecas del individuo. Porque los mismos empleados, cuando ellos hicieron la evaluación en la empresa, los mismos empleados le dijeron que lo que los hacía sentirse motivados a mejorar su trabajo eran, por ejemplo, poder aspirar a tener un progreso dentro de la empresa, obtener mayores responsabilidades a lo largo de los años, con una recompensa, por supuesto, que sea valorado ese esfuerzo y esa responsabilidad por parte de la empresa, que el trabajo sea estimulante, es decir, que requiera de ellos creatividad, innovación. Para Herzberg, todas esas medidas posibilitan que el trabajador se sienta motivado. ¿Cuál es el problema de la teoría de Herzberg? Bueno, no le podemos dar a todos los trabajadores, ustedes piensen en empresas donde hay trabajos que son sumamente rutinarios, ¿sí? Donde hay trabajadores que trabajan con maquinaria, que trabajan con piezas porque ensamblan maquinaria. Bueno, es muy difícil de pensar qué puede ser bien un trabajo estimulante para ese trabajador, porque quizás son medidas que pueden implementarse en mandos medios o en mandos superiores, pero en el rango operativo de la empresa son mucho más difíciles de llevar a cabo, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que las medidas que el autor remarca como estas medidas de higiene, que llama él, sí nos pueden posibilitar mantener una armonía dentro del personal, mejorar las interrelaciones dentro de los trabajadores y que por lo menos se sientan conformes y no tener también deserción de nuestros trabajadores que nosotros capacitamos, ¿sí? Y si es una empresa que se preocupa por cuidar a sus trabajadores, lo que va a querer es que se queden, no que se vayan. La última teoría de la motivación, que es la teoría de Brown, es una teoría que lo que hace es relacionar la idea de la expectativa con un determinado resultado y el resultado con la recompensa, tratando de afirmar que un esfuerzo que va a realizar un trabajador va a depender de estos tres elementos, ¿sí? De la expectativa, de que determinada tarea sea reconocida y de que ese reconocimiento acarree una recompensa como resultado y esa recompensa sea valorada por el trabajador porque tiene que ver con sus metas bien individuales. Para Brown, que es el autor de la teoría de la expectativa, también es un psicólogo, pero es canadiense, no es de los Estados Unidos. Para él, la fuerza de un acto depende de dos cosas, como les dije recién. Es decir, la fuerza en el término del esfuerzo. Tiene que ver, siempre yo me voy a esforzar en tanto yo espere algo. El trabajador espera ¿qué?
espera un resultado, no solamente el resultado de su comportamiento, sino el resultado de qué le va a dar la empresa a cambio de eso, ¿sí? A cambio de su desempeño. Y ese resultado tiene que estar, por supuesto, de antemano ya clarificado entre la empresa y el trabajador, es decir, tiene que estar clara cuál va a ser esa recompensa, porque la idea es que tiene que ser atractivo para el personal, ¿sí? Para Brown, para decirlo muy corto, y aunque suene redundante, el esfuerzo tiene que estar relacionado con el desempeño. Es decir, si yo hago un esfuerzo como trabajador, voy a realizar un acto, ese acto a mí me tiene que llevar a un resultado determinado. Vamos a poner un ejemplo. Yo voy a levantarme más temprano a la mañana, entro a las 8 de la mañana a trabajar. Me voy a levantar más temprano, siempre y cuando yo considere que si me levanto más temprano voy a ser puntual, ¿sí? Todos los días voy a ser puntual, pero no es solamente que yo sea puntual, ese es el desempeño. La empresa consiguió cierta puntualidad por parte de los trabajadores. Si la puntualidad no está recompensada por parte de la empresa, el trabajador no va a hacer el esfuerzo de levantarse temprano, ni va a lograr el desempeño de tener puntualidad a lo largo de todo el mes. Tiene que haber una recompensa que sea correlativa a esa puntualidad. Puede ser una recompensa económica, por ejemplo, o la presencialidad, que se pague, ¿sí?, un estímulo por presencialidad para evitar ausentismo. En esos casos, si esa recompensa es atractiva para el trabajador, la empresa va a lograr el esfuerzo deseado. Por eso él lo llama la teoría de la expectativa. Lo que tiene que generar en el trabajador es la expectativa de obtener la recompensa, que tiene que ser atractiva, y tiene que haber una correlatividad entre el esfuerzo que haga el trabajador, que él sepa que va a conseguir un resultado. Por eso existen en muchas empresas, se paga un plus por presentismo, porque lo que se intenta es evitar por parte de los trabajadores que falten al trabajo ante cualquier inconveniente, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que quieren es cobrar ese plus a fin de mes en el salario que tiene que ver con su cumplimiento, y para eso se esfuerza. ¿Se entiende? Hay muchas otras teorías de la expectativa, pero bueno, teorías de la motivación, pero estas son las que en general siempre se empiezan estudiando, estas tres teorías que tienen que ver con necesidad, resultado y cómo yo puedo conseguir un mejor desempeño por parte de mis trabajadores. No hace falta que en una empresa nosotros podamos implementar o ajustar un proceso motivacional a una teoría determinada. Para las teorías lo que sirven es para que los administradores puedan pensar que los estímulos tienen que guardar relación con algo, con estos conceptos, con que los trabajadores tienen necesidades individuales independientemente de lo que la empresa necesita y lo que la empresa quiere conseguir. Entonces el trabajador también tiene que poder sentirse, para sentirse parte de la empresa, que él se lleva algo de todo ese beneficio, a través, ¿sí?, de la política que la empresa considere pertinente, que crea que se ajusta a las características de sus trabajadores. Cada caso es específico, no podemos generalizar. Les menciono las teorías porque son las que, en general, cuando se ve motivación, son las que se estudian. La otra importante que nosotros, ya para terminar este módulo 3, quiero que mencionemos es la idea del liderazgo, ¿sí? Hoy las empresas buscan perfiles para ejercer mandos medios, para ser jefes, para ser directores, para ser gerentes, buscan a personas que sean líderes, ¿sí? Que lo deben haber escuchado, el liderazgo dentro de las empresas, es algo que últimamente se utiliza mucho y todas las empresas dicen que justamente lo que están buscando es una persona que sea líder.
¿Qué es un líder? Un líder es una persona que puede, bien, modificar la conducta de los demás, de un grupo de personas, porque esas personas se sienten de alguna manera inspiradas por ese líder, por esa autoridad carismática, que hace que justamente dobleguen su propia voluntad para ajustar su comportamiento a lo que este líder nos está indicando, ¿sí? Es una forma de influir el comportamiento de los trabajadores, pero en una forma positiva. Por eso las empresas hoy buscan líderes y no buscan jefes. Porque el jefe, la idea del jefe o del superior, está atado a conceptos que, no sé si ustedes se acuerdan, porque lo deben haber estudiado en primero, cuando vieron Derecho Político, seguramente a Max Weber, cuando él desarrolla la teoría de, ¿se acuerdan? De la autoridad. Él dice que el poder dentro de una organización radica en 3 fuentes distintas, ¿sí? La autoridad puede ser tradicional, puede ser una autoridad legal o racional, o podemos tener autoridades carismáticas, ¿sí? Sacando la autoridad tradicional, que tiene que ver con el poder ejercido a través de la costumbre o la tradición, la autoridad legal o la racional es aquella que deriva justamente de la estructura formal. Un jefe tiene poder porque se lo da un conjunto normativo, es decir, una estructura que le asigna la facultad de emitir determinadas órdenes que tienen que ver con su posición dentro de la empresa, y se espera que los subordinados obedezcan estas decisiones, ¿sí? Pero el líder es algo más que esto, ¿sí? Es algo más que ese jefe o que esa autoridad racional. Porque el líder es una persona que tiene que ser creativa, tiene que ser proactiva, tiene que tener facultades para resolver conflictos, ¿sí? De una manera distinta y no a través simplemente de la implementación de ciertos reglamentos, es decir, las normas de la empresa o las normas de la organización, dice que por tal incumplimiento, bien, recae X sanción. El líder es una persona que va a tratar de armonizar las relaciones entre sus subordinados, va a motivarlos, ¿sí? El jefe en general es una persona que con que se cumpla la tarea se encuentra satisfecho. Es difícil encontrar un líder, no es algo que se encuentra tan fácilmente, pero sí las empresas hoy están buscando estos perfiles. La pregunta muchas veces es si un líder nace tal, así, digamos, nace con características que lo transforman en un líder, o un líder se puede crear, se puede generar, se puede aprender a ser un líder. No hay una postura unificada, así como hay teorías de la motivación, también hay teorías que están relacionadas con el liderazgo. Hay algunos autores que dicen que existe lo que se llama la teoría del gran hombre, que está justamente muy asimilada a esta autoridad carismática que hablaba Max Weber cuando desarrolla su teoría sobre la autoridad y la dominación. La teoría del gran hombre dice que los líderes nacen líderes, ¿sí? Que son características innatas que tienen todas las personas, no, las personas que son líderes, para desarrollar y ocupar estos lugares. La empresa no puede hacer nada más que buscar estos perfiles, ¿sí? Es decir, que la empresa lo que va a hacer es, en una selección de personal, buscar aquellas características que considere bien que hacen una persona líder, que sea empático, que sea buen comunicador, que maneje bien el equipo, que sea creativo, que sea innovador, que pueda resolver un conflicto de una manera alternativa, que sea una persona resiliente, es decir, que de una situación adversa pueda generar algo positivo. Todas esas características tiene un líder. Pero hay otras teorías, que son las
teorías conductuales que dicen que no, que los líderes no nacen así, si bien las personas tienen características inherentes a su condición, es decir, todos tenemos distintas personalidades, habrá personas que son naturalmente empáticas y otras que no, habrá personas que son naturalmente creativas y otras que no. La idea es que para las teorías conductuales el liderazgo puede ser generado por la misma organización, ¿sí? ¿Y qué implica que sea generado? La empresa, para la empresa sería más beneficioso poder generar un líder. ¿Por qué sería más beneficioso? Porque no tengo que buscar bien a alguien que tenga todas las características necesarias para ejercer liderazgo. Simplemente con encontrar a cualquier candidato que tenga algunos rasgos, puedo yo después formar esos líderes. Son teorías. Después, en la práctica, hay líderes que surgen, ¿sí? Porque tengan en cuenta que no siempre el líder va a ser un jefe. Yo me puedo encontrar dentro de una empresa con una personalidad, con una persona que ejerza determinado liderazgo con respecto a sus compañeros o a un grupo de personas, y dentro de lo que es la organización formal no ocupa ningún cargo de poder. A nosotros el liderazgo que nos importa desde lo que son las relaciones humanas, los recursos humanos, son aquellos gerentes o directivos que además de poder tener una autoridad formal, porque ya ocupan ese lugar dentro de la organización, puedan ejercer un liderazgo, es decir, tener todas esas características que hagan que nuestros trabajadores se sientan inspirados, porque en definitiva, ¿por qué las empresas hoy buscan líderes a diferencia de buscar jefes? Porque un jefe, ¿cómo lo encuentro? Con una persona que tenga las capacidades necesarias para desarrollar esa tarea, es decir, que tenga los conocimientos teóricos, ¿sí? Pero lo que quiero es alguien que además pueda ser respetado, inspirado y que me asegure una determinada armonía entre sus subordinados, entre el grupo de personas que tiene a cargo. Por eso es que hoy las empresas tienden a buscar este perfil de persona. Por eso lo quería mencionar al tema del liderazgo, aunque es un tema bastante extenso al respecto. Y por último, les quería mencionar, porque ustedes van a tener ahí en la lectura, en el PDF, que hay otra teoría de la motivación que yo les menciono, que es la teoría de McGregor que se llama la teoría X e Y, pero en realidad la teoría de McGregor no está tan enfocada a lo que es la motivación, sino que hace más referencia al tipo de líder o de jefe, ¿sí?, que uno puede ser desde la gestión de la administración. Porque para McGregor, si yo voy a administrar recursos humanos, ¿sí?, dentro de una empresa, es decir, voy a ser un gerente, independientemente de si tengo las características de líder o soy un jefe más racional, ¿sí?, independientemente de estas que yo les acabo de decir del liderazgo, para McGregor, la forma en que se ejerce justamente esta autoridad o que se administran los recursos humanos no depende tanto de las características de quien es jefe, de quien es líder, sino que depende de las personas a las que yo voy a tener que manejar, a las que les voy a tener que controlar el trabajo, a las que les voy a tener que emitir órdenes. Porque para McGregor, ¿sí?, hay dos tipos de empleados siempre dentro de una empresa. Hay empleados que él llama X, o trabajadores X, y trabajadores Y. ¿Qué es para McGregor un trabajador X? Un trabajador X es aquella persona que es pesimista, que se estanca, que se resiste al trabajo, que si no le dicen lo que tiene que hacer, no lo hace, que necesita control, que no tiene ambiciones, ¿sí?, en la vida, ni ni en el trabajo. Es como un perfil de persona, ¿sí?, que tiene esos rasgos característicos.
Entonces él dice, si yo tengo trabajadores X que necesitan, que tienen estas, en general, estas características, yo como administrador, como jefe, como gerente, como superior de este grupo de personas, tengo que ejercer una determinada gestión de los recursos humanos. ¿Cómo es esa gestión? Esa gestión es una gestión más parecida a lo que sería un jefe racional, ¿sí? Legal. Es decir, tengo que ser un jefe que presiona, un jefe que controla, un jefe que dirige, un jefe que amenaza, ¿sí? Y que castiga. Esa es él dice, así tiene que ser la administración con este tipo de personas. Pero si yo tengo trabajadores Y en mi empresa, puedo tener la combinación de ambos, ¿sí? Puedo tener algunos que sean X y otros que sean Y. ¿Qué es para él un trabajador Y? Un trabajador Y es aquel trabajador que, por el contrario del trabajador X, es una persona proactiva, optimista, creativa, que desean progresar, que desean más allá crecer en su trabajo, aprender, son independientes, son autocontroladas. Entonces, en esa personalidad, con esas personas que tienen estas características, yo no necesito implementar una administración tan rígida, tan rigurosa como la racional o legal. Puedo, ¿sí?, ser un líder, puedo ser una persona que deje libre a mis trabajadores, que los gestione con empatía, que no aplique disciplina, que los deje que se autorregulen y se autocontrolen, porque justamente en eso se basa su esencia como persona. Puedo tener una relación de confianza con ellos, ¿sí?, otro tipo de vínculo humano y social. Pero va a depender de los trabajadores que yo tenga dentro de mi planta. Entonces, no es tan motivacional lo que plantea McGregor, sino que tiene que ver con cuál es mi postura como jefe en función de las personas a las que yo tengo que dirigir. La personalidad del subordinado es lo que a mí me va a determinar, ¿sí?, cómo me tengo que comportar como jefe o como líder. ¿Les tengo que dar libertad o les tengo que, ¿sí?, tener disciplina, control y amenaza? Y eso va a depender de cada una de las empresas. Bien. Bueno, chicos, hasta acá un poco rápidamente vimos los contenidos del módulo 3, que tenía que ver todo con la gestión de los recursos humanos, desde lo que es el diseño de la estructura, desde cómo hacemos para seleccionar personas que entren a nuestra empresa, cómo hacemos para que trabajen mejor, cómo hacemos, en realidad no hay una receta, ¿sí?, de cómo se hace. Se aplicará en cada caso concreto. Los elementos que vimos les van a servir para entender un poco el día de mañana, si trabajan dentro de una empresa o si tienen que asesorar quizás a una empresa, cómo trabajar junto con los administradores y poder entender cuáles son las decisiones y en función de qué toman ellos las decisiones con respecto a su personal, combinándolo, por supuesto, con todos sus conocimientos jurídicos relacionados a las normas laborales, que también los van a ayudar a armonizar estos aspectos, los aspectos de la administración y los aspectos jurídicos que no están, por supuesto, divorciados unos de otros. No sé si alguno tiene alguna pregunta. No. Bueno. Por mi parte, no. Bueno, les agradezco. Entonces, el lunes, mi idea es el lunes subirles un pequeño caso práctico relacionado con esto de la motivación, que yo hago la pregunta, porque yo no subí yo subí material, pero no subí hasta el momento nada evaluativo, eso lo subí a Guillermo. ¿Ustedes prefieren que yo se los suba al campus o quieren que se los mande por correo electrónico? Y ustedes me lo devuelven por correo electrónico. Como ustedes quieran. Porque si no
subo el caso práctico y me lo devuelven la resolución es muy cortito igual. Me Sí, parece creo que que por mail es mejor, por- me parece. yo iba a decir lo contrario. Sí, por correo, ¿no? Por el campus. Ah. pero bueno. Por No, el digo, campus, para que, claro, porque usted lo sube una vez y nosotros lo bajamos, así no tiene que pedir nuestro correo electrónico para y la posteárnoslo resolución me y la mandan por correo. tal cual. Bárbaro, perfecto. Entonces vamos a hacer así. El lunes yo les subo la resolución de un caso práctico, un casito muy cortito, para responder 2 preguntitas. Ustedes se lo bajan, lo resuelven y ahí mismo yo les pongo mi correo electrónico, así me envían. Cuando tienen las 2 respuestas, me lo envían a mi correo. Perfecto. ¿Sí? Avísenle a Bárbaro. la compañera que no estuvo, igual yo el lunes les voy a volver a avisar. Lo que van a tener tiempo para hacerlo hasta que termine la cursada, conmigo me refiero. O sea que tal vez piensen que antes del 15 de octubre, 18 de octubre, lo tienen que tener, digo, por si están estudiando para parciales, no es que lo hagan en el momento, pero tampoco, bien, lo dejen, no lo posterguen tanto, porque después se les va a juntar con otras cosas. Bueno, Igualmente, chicos, nos vemos el lunes entonces tenemos clase igualmente. Sí. Ah, perfecto. Sí, listo. Eso es independiente. Bien, Bárbaro. perfecto. Muchas Buen gracias, fin de doctora. semana. Adiós, Nos vemos. hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós.